En nuestro grupo de LidiVaps lo que nos dedicamos básicamente, el objetivo fundamental, es caracterizar de manera biofísica todo lo que son los procesos fisiológicos que ocurren a nivel respiratorio, tanto a nivel de órgano, tejido y a nivel celular. Dentro de este objetivo general hay diferentes líneas llevadas a cabo por diferentes IPs que forman parte del grupo. Por un lado, pues lo que hacemos es desarrollar modelos fisiomiméticos. Esos modelos lo que nos permiten es replicar de manera mucho más fehaciente todo lo que es el órgano del pulmón a nivel in vitro e incluso pues algún modelo un poco más ex vivo de animal. Con estos modelos pues, podemos estudiar, por ejemplo, cómo ocurre la interacción entre la célula y la matriz extracelular en diferentes contextos de diferentes enfermedades, como puede ser la fibrosis pulmonar, donde, como bien saben, pues con la fibrosis pulmonar hay una mayor rigidez del tejido debido pues, a una mayor fibrosis, una mayor deposición de material de fibronectina. Y por otro lado, pues también realizamos otro tipo de estudios, como puede ser la relación también de la mecánica en el cáncer, con la edad, etcétera. Otra línea de investigación que estamos llevando a cabo en el grupo de investigación es el estudio del efecto de la hipoxia en modelos animales, sobre todo relacionados en modelos de apnea obstructiva del sueño y de POC. Y finalmente, pues también tenemos otra línea de investigación que está más desarrollada a nivel de ingeniería en el desarrollo de modelos de diferentes dispositivos que habitualmente en medicina son extremadamente caros, pues modelos de bajo coste para los países en desarrollo.